en un mundo de mentiras, de posverdad, de cuentazos que meten la alcaldía de Medellín, pues tendría que entrar uno a intentar mostrar la falsedad de cada una de las afirmaciones, en particular, pues la sensación de zozobra que están creando, porque claro, lo que ha hecho la alcaldía de Medellín es decirle a todo el mundo que nada puede pasar en Medellín porque no se aprobó una pequeña parte del presupuesto que no se necesita hoy para que todos los programas estuvieran financiados en la ciudad. La alcaldía de Medellín ha mostrado una ejecución presupuestal muy alta. La ejecución presupuestal de Medellín, esto hay que recordárselo a todos los ciudadanos, se da es porque las secretarías y las dependencias le pasan la plata a las entidades descentralizadas en su gran mayoría. El 62% solo este año, el 62% del presupuesto se ha ido a contratos interadministrativos. Hay muchas cosas que no se pueden hacer vía contratos interadministrativos, por ejemplo, pagar la nómina a los docentes, pero eso está dentro del presupuesto de inversión, entonces no pueden pagar todo ese recurso a través de contratos interadministrativos, pero de cada 100 pesos en Medellín, este año solamente 62 se han ido a contratos interadministrativos y allá son unos agujeros negros como hemos presentado acá con la ESUR, la EDU, Metroparques, Plaza Mayor y todos ellos, Metrosalud, ahí se va un montón de plata donde se pierde después con la corrupción, con los contratos amañados, pero esa es la famosa ejecución. Entonces ejecutamos súper bien, ¿no? Ejecutamos es que pasan toda la plata a una entidad descentralizada y allá hacen lo que les da la gana. Esa es la ejecución de esa alcaldía, para que entendamos pues cuando dicen, no, es que cumplimos a una alta tasa y el 98 de esta ciudad, no, así no es decir, así cualquiera pues, es como si yo dijera, yo le paso la plata al banco y cumplí con el presupuesto, cumplí con la ejecución presupuestal porque está ahí metida en el banco. Yo sí venía preguntando esto y no nos lo respondieron, o si nos lo respondieron, y ojalá algún día nos lo respondan, pues nos lo maquillaron. Este es un dato que hemos mostrado en innumerables ocasiones. Esto es a junio 30, el presupuesto de ingresos de la alcaldía de Medellín. Y es 8.293.000 millones de pesos. Dice, presupuesto inicial, 7.307.000 millones de pesos. Adiciones, 986.000 millones de pesos. Presupuesto definitivo, 8.293.000 millones, 708 millones de pesos. Ese es el valor. Y un presupuesto ejecutado al 57, que ya entre otras veremos que ese 57 va en contravía de la que la propia alcaldía nos respondió en las adiciones que hizo a los cuestionarios presentados. Esos 8.3 billones de pesos van a seguir incrementándose. Esto pues no es un tema que ahí paró, porque cada mes se va incrementando y posiblemente el año lo terminemos con, no sé, 8.4 u 8.5 billones de pesos. Ustedes pueden ver históricamente en los resultados que da la Secretaría de Hacienda, además pues la firma es de Óscar Hurtado Pérez, lo que pasa es que parece que hay dos Óscar Hurtado Pérez, uno que firma y otro que viene a hablar acá. No sé si es que lo están impersonando, porque dicen dos cosas completamente diferentes. Pero esto va aumentándose mes a mes. Mes a mes. Pongamos por favor el siguiente diapositiva. Esta es, por ejemplo, la del año 2022. Ese mismo informe, pero a diciembre de 2022. El presupuesto comenzó en 2022 en 6.292.000 millones de pesos. Y terminó, aquí está muy interesante, presupuesto definitivo, 7.444.000. Y dice presupuesto ejecutado, 7.763.000. Esta era una alcaldía que se ufanaba de decir que es que iban a hacer los presupuestos superajustados, que es que no iban a decirle mentiras a los ciudadanos, que la plata que iba a entrar es la que iba a salir. Y solo para entender un poquito, en el año 2022 hubo 1.5 billones de pesos más de lo que habían presupuestado, o sea, lo que se presentó en el presupuesto de Medellín versus lo que al final terminó ejecutando el gobierno. Es casi un 25%, la descachada es brutal. O sea, no es pues que somos súper exigentes. Entonces aquí nos dicen que cumplimos el presupuesto plurianual de inversiones y entonces que eso es lo que normalmente, más bien, que lo que se está pidiendo es lo que venía del presupuesto plurianual de inversiones. No, aquí se superó por muchísimo el presupuesto plurianual de inversiones. ¿Por qué? Porque pasan este tipo de cosas. De 6.2 millones de pesos presupuestados, 6.3, pasamos a 7.8 billones redondeados de lo presupuestado a lo ejecutado. Ahorita es una descachada del 25%, la cuarta parte.
Y muy bueno para Medellín tener esa plata. La pregunta es, ¿dónde está la plata? Porque no se ve. Sí se ve la ostentación de los secretarios de despacho, se ve la ostentación del alcalde de Medellín, se ven las denuncias de corrupción, pero no se ve la plata, muchísima, porque los programas sociales, la infraestructura, la transparencia de este gobierno están absolutamente todas en veremos. En veremos. Entonces la plata, esos 1.5 billones de pesos más, ¿dónde ejecutaron? Se vieron mejor. Se aumentó la calidad de la, por ejemplo, de la alimentación o la cobertura de la alimentación escolar. No, en absoluto. Pero plata sí hubo en 2022 de 1.5 y si nos devolvemos nuevamente, por favor, a la primera. No, ahí está. Plata sí hay y mucha. Solamente del presupuesto inicial de 7.3 billones de pesos ya vamos en 8.29 billones de pesos. Y seguirá creciendo. Entonces vamos a terminar este año, reitero, con un presupuesto definitivo, quién sabe si ejecutado, de 8.5 billones de pesos por lo menos. Por lo menos. Entonces plata va saliendo durante el año, va apareciendo esa plata. Lo que pasa es que no nos dicen cómo se la gastan. Y por eso es que después dicen, es que se necesita plata para la matrícula cero. Y uno dice, por Dios, una administración que tiene un presupuesto más amplio, más alto que el del año pasado, ¿por qué no presupuesta un programa como la matrícula cero, que es una de las que saca pecho, para poner solo un ejemplo? Vamos por favor a lo siguiente. Entonces empezamos a encontrar las particularidades muy concretas. Esta es una de las más interesantes. La ejecución presupuestal. La ejecución presupuestal, ellos dicen que está en el 63.1%. Que el informe de la ejecución presupuestal que nos presenta la alcaldía es 57%. Entonces, no sabe uno de dónde salió esa diferencia. Lo que pasa es que el cuadrito está mal puesto, pues es 8.182, ejecución 5.165.000 millones de pesos. O sea, ahí está el 63% de ejecución. Cifras de la propia alcaldía, que se contradice, pero bueno, nuevamente pues hay dos Óscar Hurtados, uno que es firma y otro que viene aquí a hablarnos. Y el punto es esos 8.182 billones de pesos, que si ustedes ven, eso tiene coherencia con la anterior diapositiva de 8.29 billones de pesos. La diferencia de esos 111.000 millones de pesos son los órganos de control. Entonces saquemos a los órganos de control, que incluye el Consejo de Medellín, la Personería, la Contraloría de Medellín. Quite esos 111.000 millones de pesos, que son pues una mínima parte, es menos del 2% del presupuesto de Medellín. Pero si ustedes ven acá, esos 8.182 billones de pesos están hoy programa por programa, están presupuestados programa por programa. Es decir, todos los programas de esta alcaldía tenían un presupuesto inicial y un presupuesto definitivo. Ahí viene el punto de lo que vamos a empezar a explicar con detalle dentro de nuestra labor pedagógica. ¿Qué significa? Que al principio la alcaldía de Medellín dijo, voy a poner 100 pesos para cualquier programa, el PAE o la Unidad de Atención Integral, y le pongo un presupuesto definitivo y arranca entonces en 7.196 billones de pesos y 1 billón de pesos más adelante pone un presupuesto definitivo de cada uno de esos programas. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Vamos a ver particularidades al respecto. Siguiente, por favor. Esto pasa constantemente y es muchísimo del monto del presupuesto adicional, de ese billón de pesos adicional de Medellín. Vamos a poner este ejemplo de Secretaría de Participación Ciudadana. Este es simplemente ejemplificante. Esto puede suceder y sucede en todas las secretarías de despacho. Ahí sale. Esta tabla es larguísima, entonces son gastos de funcionamiento, o sea, total de Secretaría de Participación, el presupuesto inicial, 320.000 millones de pesos. Entiendo ahí, corrijo, no, de inversión, 312.000, 64.000, algo pasa aquí que no existe coherencia. Acá, no, sí, ya entiendo que es presupuesto participativo. Simplemente lo siguiente, bajan por favor el cuadrito verde, Secretaría de Participación Ciudadana. Más abajo, el cuadrito verde, el último es, vean esa cantidad de programas que no estaban originalmente, y ahí viene uno de los puntos, no estaban originalmente presupuestados. Ustedes ven, ahí está, 441 billones de pesos, 80 millones de pesos,
2.354 millones de pesos. Así, fortalecimiento de organizaciones sociales, tenía 0 pesos originalmente, ya va en 22.000. Solo queremos decir esto es porque, y eso sucede, reitero, en una gran cantidad de secretarías, es una cantidad de programas que no estaban originalmente planeados, después terminan con presupuesto. O sea, ahí está listado. Esto pues ustedes lo pueden, reitero, ver en la presentación que nos envió la Secretaría. Programas, reitero, que tenían 0 pesos y que empiezan a tener plata. ¿Por qué? Pues, prioridades. Eso, reitero, sucede, ustedes lo ven ahí, en rehabilitación, eso pues en la Secretaría de Infraestructura sucede mucho, que pasó de 408.000 a 521 millones de pesos de inversión. Entonces, programas que no tenían plata, les meten plata. La pregunta es, si yo tengo un presupuesto originalmente planteado, con unas necesidades, con una promesa a la ciudad, solo para poner un ejemplo, la matrícula cero, ¿por qué? Priorizo nuevos programas en vez de fortalecer los que originalmente estaban definidos. Esa es una gran pregunta. Entonces, una familia dice, mi presupuesto este año está en los colegios, pagar el colegio de los hijos, en un colegio privado. Y resulta que encuentra una plata más y dice, vamos para vacaciones. Entonces pongamos la platica más en vacaciones. Y después resulta que no llega la plata a las vacaciones. Y dice, no, sigamos con las vacaciones. Y el colegio de malas no está planteado, estaba presupuestado, pero no, tenemos que coger la plata para el colegio. No se quitan las vacaciones. Y eso es lo que está pasando acá. El presupuesto de programas que deberían estar financiados a plenitud y donde ha habido 1 billón de pesos más, de acuerdo con la propia información de la Secretaría de Hacienda, no lo están financiando. Se fueron a gastarse plata en otras cosas. Y eso pasa muchísimo. Eso es ejemplificante de muchos que pasan. De ese billón de pesos, ¿cómo se malgasta? ¿Cómo se malgasta? Reitero, no en financiar los programas que deben financiarse, sino en otros nuevos, no el colegio de los hijos, sino las vacaciones. Entonces, no hay plata, no entró la plata que se tenía supuestamente adicional. Ah, no, entonces, las vacaciones, bienvenidas, el colegio de los hijos, de malas. Es mala priorización, improvisación para venir con el discurso. Siguiente, este es muy interesante. Hay unos incrementos altísimos en algunos programas. Y esto también es, si quieren nos devolvemos uno. Por ejemplo, puse aquí solo ejemplos. Educación y Agredo. Vamos a hacer un acercamiento a la parte de abajo, a la inferior de educación. Aquí hay un montón de programas que estaban, vean los montos, cómo va subiendo todo. Fortalecimiento de estrategias de permanencia. Yo no voy a entrar yo no voy a entrar que si esto es bueno o malo, pero es un programa que estaba presupuestado en 21.000 millones de pesos y termina en 52.000. Administración de inmuebles de 6.500 a 7.900, fortalecimiento tecnológico de 10.000 a 19.000. Todos esos programas, ahí sí hay plata para eso. Pero otros programas, a su antojo, la administración define que no hay plata, que son de los 330.000 millones que no aprobó este consejo en buena hora, porque nunca nos han dicho en qué está la ejecución. Bueno, ahí nos están dando la ejecución, pero no nos están diciendo cuál ha sido la priorización y por qué se está poniendo esos recursos. En vez de ir a los programas que están desfinanciados, se van un montón de programas que por algún motivo estuvieron mal presupuestados o que se les antojó ponerle los valores que les viniera en gana. Esto es Secretaría de Educación y la siguiente vemos de Agred, porque pasa en todos. Agred empezó con 24.000 millones y dan 39 millones de pesos de inversión. Y ahí se ve todos los programas. Entonces va a decir que es un programa muy importante, que es que cada programa es sumamente importante. Sí, pero entonces, ¿por qué lo presupuesta mal? Para mí con el discurso de los 330.000 millones de pesos que no tienen. O sea, la responsabilidad de haber sido, si yo tengo ese programa y tengo unos valores y están los 330.000, no le meto un montón de plata a un montón de programas que no tengo cómo financiarlos. Esa es la solución que se debió haber dado. Y además, con la posibilidad de haber hecho los traslados presupuestales, a los que el alcalde mismo se los dio, porque él finalmente fue el que a través de un decreto definió el presupuesto, y él mismo se dio el tiempo para hacer los traslados presupuestales. Entonces, tuvo 1 billón de pesos más, metió un montón de programas que no estaban definidos originalmente, y a los otros ya le entra la culpa al Consejo.
él se gasta la plata mal en vacaciones en vez del colegio de los niños y después viene a echar la culpa al que no le dio la plata para las vacaciones. Básicamente es lo que viene sucediendo. Y es mucho. Y así vean la infraestructura. Vamos a entrar a cada una de las secretarías, se encuentran cientos de miles de millones de pesos, que reitero, ya llegan al billón adicional, que en vez de financiar los programas que están desfinanciados, van a crear unos nuevos programas o a acrecentar otros que existen, que entonces estuvieron mal presupuestados. Mal presupuestados. O sea, no hicieron la tarea de presupuestar, que tienen un año para hacerla, no lo hicieron. Pues la Secretaría de Hacienda, que ni siquiera presenta el proyecto de presupuesto en términos pues, de ley, que vamos a pedirle más. Siguiente, por favor. Y estos son los temas que ya empiezan entonces a meter en problemas la alcaldía al consejo por incluso su mala planeación en términos, en plata. Vean, esta es la ejecución solo para mostrar un ejemplo del programa Educación sin Barreras. El programa Educación sin Barreras es el de la Unidad de Atención Integral. Programa con el número 200-381. Entonces ahí se puede ver, pues, además con las létricas que uno alcance medio a leer. 23081, prestación del servicio de ED, pues no dice nada. Pero vamos a verlo solo la comparación de 2022 y 2023, para que entendamos cómo es de mezquina esta alcaldía. Presupuesto, la primera fila es Secretaría de Educación, los programas, esos son los gastos de inversión. Segunda, presupuesto inicial. Tercera columna, presupuesto definitivo. Vean este punto. Entonces, el año 2022 empieza el programa 200-381, comenzó con 12.270 millones de pesos. ¿Qué hicieron para el año 2023? Presupuesto original, 8.662 millones de pesos. Ese programa está desfinanciado desde el inicio. El programa de la Unidad de Atención Integral estaba desfinanciado desde el inicio. O sea, si ustedes ven 12.270 millones del año anterior versus 8.662, ya el solo presupuesto tenía 4.000 millones de pesos menos. Sin la inflación, pues, incluida. Y vea, pues, las adiciones que había tenido. Entonces, dice 2022, 12.270 pasa a un presupuesto definitivo de 15.950 millones de pesos. Corte de septiembre del año 2022. Unidad de Atención Integral, entre otros programas de educación sin barreras. 15.950. Y ya este año, a junio de 2023, es de 10.713 millones. Se sabía que no lo iban a lograr. Sabían desde el principio, a pesar de tener más plata. No engañen a la ciudad. La gente de Medellín no es boba. Es que ustedes quieran tratar a las personas de Medellín como personas que no son inteligentes, esa es esta alcaldía. Las personas de Medellín son demasiado inteligentes y no comen esos cuentos. ¿Dónde? Y hay que decirle también a los profesionales de la Unidad de Atención Integral, que reitero, los pongo de manera ejemplificante, para decir que plata, desde el inicio sabían que no iban a conseguir el resultado, porque están poniendo menos plata que el año anterior, sin la inflación, 15.950 a septiembre del año pasado, este año 10.700 a junio de 2023, ya ese es el presupuesto definitivo del año. Y ahora entonces, ¿qué hay que hacerlo a través del superávit? Es que no necesitan el superávit, ya dijimos que tienen 1 billón de pesos más, simplemente que lo están gastando en vacaciones, en fiesta, en trago, no en la educación de los hijos, no en la salud de los hijos, no en, digamos, lo mismo, en la vivienda de una familia, que es lo que debería el presupuesto garantizar originalmente. Y ya los demás lujos, ya verán en qué momento lo hacen. Por entonces hoy dicen que no hay plata para nada, pues, o sea, no hay plata para, ya está para las graderías pues, de Feria Flores, ¿no? 1 billón de pesos más alcanza y para mucho, y va a haber mucha más plata, esos 8.29 billones de pesos, habrá muchísima más plata que esa. Eso es muy diciente de cómo es la mezquindad de esta alcaldía. Porque la plata sí está en los bolsillos de algunos contratistas y de algunos servidores públicos. En eso, para eso sí hay plata, para eso están esos 8.29 billones de pesos. Siguiente, por favor, creo que ahí terminamos. Pero voy con esto. Estamos en ley de garantías. Y la ejecución presupuestal estuvo, pues yo ya no sé qué creer, del 57% al 63%.
Vamos pues a decir que es el 57, creámosle al Óscar Hurtado que vino, no el que firmó el otro documento. 57%. Quedan 43%, que en este momento seguramente mucho está paralizado, porque la gran mayoría fue a contratos interadministrativos, como ya lo dijimos. Pero hay unos programas que no se van a ejecutar, aunque pase la ley de garantías. O sea, ya eso va hasta octubre. Y hay mucha plata que está en una cantidad de programas no ejecutados, que es la que debería estar yendo a estos programas que están desfinanciados. Las instituciones de educación superior, solo para poner un ejemplo. La unidad de atención integral, para poner otro ejemplo. Los que vieron acá, que el PAE, que le faltaban unas semanas, ahí está la plata, y no se ha gastado. ¿Por qué? Y reitero, estamos en ley de garantía, la plata tiene que estar quieta, mucha de esa. Muchos de los programas inventados que salen del sombrero, que se inventan después y que dicen que hay que meterle 20, 30 mil, 50 mil millones de pesos, que, reitero, lo hicimos a modo ejemplificante, pero podemos ir uno por uno y ver cuánta plata se entregó en nuevos programas que no estaban originalmente planteados, o cuánta plata adicional se entregó a muchos programas que no la necesitan, y podemos entrar a definir uno a uno. Ahí está más que 330 mil millones de pesos, muchísimo más, que no se va a ejecutar, que lleva ejecuciones supremamente bajas esos programas, muchos de ellos, y que ya estamos cerrando la administración y que no se va a cumplir en el plan de indicadores nada de los objetivos, que no se necesita, que ya pasó de moda. Esa es la plata que debería estar en realmente los programas necesarios, y que se acabe el discursito, a ver si se ponen serios algún día. Creo que valdría la pena que los órganos de control dieran también una aproximación de cómo se pueden invertir bien los recursos de Medellín, que no se queden ahí. No se queden ahí porque esos están en bancos. Estamos en ley de garantía, esa plata está quietica, mucho de esa plata. Se invirtió el 63%, el 57%, la restante va a estar muy quieta durante los próximos meses. Supremamente quieta en una cantidad de proyectos que, entre otras, muchos de los nuevos están contratados ya al 100%. Entonces ponen un proyecto nuevo, un proyecto que viene desde el inicio, que viene con tiempo, las ejecuciones son bajitas. Eso sí, un proyecto nuevo de los que metieron a última hora, 100% de ejecución en los primeros meses del año. ¿A son de qué? ¿A son de qué? Mucho por decir, sobre todo, pues hoy el gobierno no nos lo va a decir, hoy pueden esta respuesta y se queda que van a responder todo después por escrito, y eso pues se queda así. Pero a la ciudad sí le estamos hablando, a la ciudad le estamos diciendo que está robando los recursos de Medellín, que la improvisación no aguanta más y que vamos a cuidar hasta el último centavo en los próximos meses, porque se van a saquear a Medellín con esos 8.3 billones de pesos que van a terminar.